En este video te voy a compartir cómo ve la biodecodificación el dolor de rodilla. Mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador y estoy acá para ayudarte a expandir la conciencia. Y primero que nada, una enfermedad y un síntoma es un programa biológico de supervivencia. Esto quiere decir que es una solución frente a un conflicto emocional y biológico. Pero más en el fondo, ese conflicto emocional está sustentado por una percepción, por una visión que yo tengo frente al mundo. Y esa visión que tengo frente al mundo es la que hay que sanar. En el fondo de esa visión lo que hay son creencias, significados, hay experiencias pasadas, ya sean mías, de mi madre, en el proyecto sentido por sobre todo, o en el árbol genealógico. Lo que hay que hacer en biodecodificación es sanar las memorias que sustentan la percepción, la visión, ¿sí? Hay que ver en el árbol genealógico qué relación energética tengo con qué ancestros en particular, porque esos van a configurar mi forma de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo se va a plasmar en todo mi cuerpo, en toda mi biología. Y las enfermedades y los síntomas no son más que respuestas adaptativas biológicas frente a un conflicto biológico que yo estoy experimentando y que mi ancestro también experimentó, pero no encontró una resolución. Yo tampoco encontré ninguna resolución y es por eso que me valgo de la enfermedad y del síntoma. Entonces, ¿qué es lo que hace la biodecodificación? Nos permite abrir muchísimo la conciencia para ir y encontrar una nueva forma de solucionar los conflictos emocionales y los conflictos biológicos que podemos experimentar. ¿Sí? ¿Qué conflictos emocionales guarda la rodilla? El más común de todos es el conflicto de desvalorización por falta de rendimiento. La rodilla es una articulación compuesta por huesos, ligamentos y músculos. Todos estos tejidos derivan de una misma capa, de la capa del mesodermo nuevo. Eso quiere decir que el mesodermo nuevo es una capa embrionaria donde derivan órganos y tejidos. Bien, y su forma de responder frente a un conflicto emocional activo es a través de deshacer células. Se mueren células, como por ejemplo en el menisco. En el menisco lo que sucede es que en plena conflicto emocional de desvalorización, lo que sucede es que el menisco pierde células y está mucho más débil y susceptible a que se rompa. Bien, la pregunta de oro para cualquier problema osteomuscular es preguntarse qué movimiento me impide hacer la rodilla. ¿Qué movimiento me impide hacer la rodilla? Porque eso va a estar totalmente relacionado con el tipo de conflicto emocional que yo tengo. ¿Qué es lo que me está protegiendo esta rodilla? ¿De qué movimiento en especial me está protegiendo esta rodilla? Por ejemplo, puede ser que tengas sobrepeso y tus rodillas ya no resistan más tu peso. Eso en biodecodificación puede interpretarse como ya no estás dispuesto o dispuesta a soportar y a cargar el peso que conlleva la obesidad. Entonces lo que hay que biodecodificar en ese momento, en ese ejemplo, es la obesidad y no la rodilla. La rodilla termina siendo un síntoma frente a la obesidad, ¿sí? Es por eso que siempre hay que ver el paciente con su dolencia específica, con su historia específica, porque lo que tenemos que sanar no son órganos, no son huesos, músculos, lo que tenemos que sanar son historias, son percepciones. Cambiando la percepción que yo tengo del pasado, yo puedo cambiar la percepción que voy a tener hacia el futuro. El conflicto más importante a nivel de la rodilla es el conflicto de sumisión, el conflicto de someterse a la voluntad de otro. Y la pregunta clave para esta persona es, ¿qué significa para vos y tu familia someterse
a la voluntad de otro. ¿Por qué hay que preguntarle el significado en relación a su familia? Porque el significado que esa persona tenga de someterse a la voluntad de la autoridad, someterse a la voluntad de otra persona, es lo que hay que sanar, ¿sí? Hay que sanar las historias de las personas dentro de mi árbol genealógico que se tuvieron que someter a la voluntad de otra persona y de alguna forma se vieron perjudicados. Estas personas que experimentan dolor de rodilla experimentan que someterse a la voluntad del otro es dañino, es peligroso e incluso puede llegar a muerte. Es por eso que las rodillas duelen. Y las rodillas duelen para protegernos de arrodillarnos, ¿sí? Arrodillarnos es el acto simbólico de someterse a la voluntad de otro. Y el ser humano no es el único animal que se arrodilla, también lo hacen los ciervos. Cuando el depredador lo acorrala y el ciervo ya no tiene ninguna otra escapatoria, el ciervo lo que hace es arrodillarse y entregarse a lo que le sucede, a su muerte. ¿Sí? Lo mismo le sucede a los humanos. ¿Sí? ¿Qué conflictos con la autoridad hubo en el árbol genealógico, hubo en el proyecto sentido y en tu vida? Eso es lo que hay que buscar y es lo que hay que sanar. ¿Sí? Porque la rodilla lo que te está de alguna forma protegiendo es del acto simbólico de someterse a la voluntad de otra persona. Si vos te sometés, vos perdés. Eso es lo que vos sentís. Si vos te sometés, perdés autonomía. Eso es lo que siente la persona con dolor de rodilla, que esté experimentando el conflicto emocional de sumisión. Después puede haber muchísimos conflictos emocionales más. Por ejemplo, el hecho de que una persona con sobrepeso no pueda mantener su propio peso, ya le duelen las rodillas. Eso me está hablando de otro tipo de conflicto emocional. Las rodillas ya no quieren soportar el peso extra que tiene esa persona y lo que hay que ir a tratar es la obesidad, ¿sí? Porque las rodillas ya no quieren seguir con este problema. Es eso lo que me está diciendo el cuerpo. En cada caso, el conflicto emocional tiene una tinte específica. Estas son las generalidades, ¿sí? Pero en cada caso hay que meterse en la historia individual, en la historia del proyecto sentido y por sobre todo en la historia del árbol genealógico. Porque en última instancia lo que venimos a sanar son las historias ocultas que hay y que nos condicionan la vida, nos determinan la vida. La aparición de un dolor de rodilla puede significar que mi bisabuela o mi abuela se sometía a la voluntad de mi bisabuelo o mi abuelo y de alguna forma terminó siendo perjudicada. Es esa historia la que hay que reconocer y la toma de conciencia de esa historia es lo que va a aliviar el dolor de rodilla. El entender para qué está el dolor de rodilla. Entender que la abuela era sometida a la voluntad de su marido y que de alguna forma se vería muy perjudicada al hacer eso, ¿sí? Lo que tenemos que sanar son las historias que hay detrás de tu percepción. Estos tejidos, los tejidos músculos, ligamentos, huesos, sufren del conflicto emocional de desvalorización. Yo me siento desvalorizado porque no llego a cumplir con la meta que se me pide o con el rendimiento que yo quiero. Entonces lo que hago es generar menos células, dañar ese tejido de tal manera que yo no haga esa actividad, ¿sí? Esto es muy común en el rendimiento deportivo. Aquellas personas que se sienten desvalorizadas se comparan con las demás y se sienten desvalorizadas por su propio rendimiento, sus rodillas van a sufrir, sobre todo en aquellos deportes donde la rodilla tenga más protagonismo que el codo. ¿Por qué? El codo y la rodilla son articulaciones análogas y muchas veces representan nuestra identidad tanto en el trabajo como en el deporte.
Una persona que juega al tenis principalmente va a estar afectada en el codo antes que la rodilla. Lo mismo con las personas con fútbol. Las personas que juegan al fútbol van a estar desvalorizadas más en la rodilla por su uso, por el hecho de identificarse, que con el codo. Se identifican con su desempeño a través de la articulación de la rodilla. El desempeño que yo pueda tener en un trabajo o en un deporte puede estar vinculado con el codo o con la rodilla, dependiendo qué tanto utilice esa articulación. Si yo uso más las rodillas y siento desvalorización, se va a afectar la rodilla. Eso es lo que quiero transmitir. Cada elemento de la articulación va a responder de una forma determinada. Por ejemplo, los meniscos van a responder al conflicto de mediador. Y el conflicto de mediador hace referencia a que yo me siento como el mediador entre el conflicto entre dos personas. Yo tengo que suavizar los choques que hay entre una persona y la otra. ¿Sí? Puede ser que siendo un niño yo experimenté la separación de mis padres y yo me veía cada vez que papá y mamá chocaban como el mediador, como para suavizar el conflicto emocional. El conflicto entre papá y mamá, perdón. Ese niño va a crecer, se va a transformar en un adulto y la vida lo va a poner de vuelta siendo mediador entre dos personas que valore mucho. ¿Sí? Y otra vez va a experimentar el dolor de la primera separación, de la primer conflicto entre papá y mamá. Y ahí es cuando va a debilitarse de nuevo los meniscos y es más, puede llegar a sufrir rotura por este tipo de conflicto emocional. De ser un mediador. Yo no me siento capaz de mediar y solventar o amortiguar el choque entre dos personas que están peleando, que tienen un conflicto, ¿sí?